estamos una vez más para presentarles un capítulo nuevo de En Contexto, el programa en la noche que se convierte al día siguiente, Héctor, en el podcast de la mañana y de toda la semana. Y por la tarde. La no, yo lo dejé tranquilo, en la tarde. Y anoche dijimos nosotros que este programa En Contexto, que sale por la noche, y que se convierte en podcast en las mañanas siguientes y en las tardes siguientes, pero por la noche vuelve a ser de nuevo otra vez En Contexto. Nunca finaliza. Sin salirse de contexto. Y sin salirse de contexto. Eso es así. Perfecto. Mire, antes de pasar ahí, hay que recordarle a la gente, porque me están escribiendo ahora mismo, y mire, lo tengo aquí, se lo voy a mostrar. Me están escribiendo desde Europa ahora mismo. Dicen saludos al doctor Ismael Reyes, igual al padre Marino. Me dice alguien, no sabía que usted era padre. Entonces, bueno. A Marino. Y a nuestro amigo Gilbert Guzmán. Pero recordarle a la gente que nos puede ver a través de los canales 101 y 1101 en HD de Claro TV, canal 81 de Altiz y de Aster, canal 20 de Telecable Dominicano, 67 de Telecable Central, 46 de Wintelecom y 647 de Amazon Fire TV Stick, es donde nos pueden ver en todos esos puntos. Nos estamos viendo ahora mismo en más de 190 sistemas de cables en todas las provincias del país, en el satélite Eutel para todo el continente americano y en el satélite Intelsat para todo el resto del mundo, lo cual quiere decir, don Ismael, que nuestra cobertura se amplía. Nos pueden también seguir en nuestras redes sociales, que ahora mismo a través de lo que es Twitter, Facebook, en este caso la X y la nueva red social que se llama Threads, estamos tratando de ver si nos podemos conectar a la de Donald Trump, pero no nos han permitido. El padre no quiere. Eso viene. Pero mira, estamos en eso. Donald Trump es amigo de este programa. Sí. No, es amigo nuestro, con más razón. Y este programa es amigo de Donald Trump. Amigo de Donald Trump. Lo que no quiere decir. Menos cuando viene Freddy. Lo que no quiere decir que no le digamos a Donald Trump las verdades que hay que decirle, porque no todo lo que él hace está bien aceptado. Eso es ¿verdad? Él lo hace como tiene que ser, pero las críticas hay que hacerlas también con responsabilidad. Claro que sí. Es decir, nosotros somos amigos, somos conscientes, pero no somos arrodillados de nadie. Señor, nunca. Ahora bien, para una serie de gente que está por ahí y que se pregunta por qué el poder de Multimedios Su Mundo en la República Dominicana, en América Latina y en los 5 continentes, un dato que le queremos dar que lo verifique el que quiera si le hace cosquilla. En el mes de abril, solamente a través de las redes sociales, nosotros tuvimos 64 millones de personas siguiendo este canal. Oiga, eso. Sí. ¿Cómo no? Pero ya y el que quiere que lo compruebe, yendo a Google Analytics y viendo la información de cada aplicación, nada más teniendo que buscar ahí Su Mundo TV para que vea cuál es el nivel de visualización que tiene este canal, solo y solo a través de los satélites, de las redes sociales, de su página de internet, de sus aplicaciones, sin contar con los más de 190 cableras diseminados por todo el país. Comenzando por Claro, por Altiz, por Aster, por Telecable Dominicano, por Telecable Central, allá en La Vega y en las provincias del Cibao. Ese es el poder de la comunicación que tiene Multimedios Su Mundo, y de manera especial nuestro matutino de 7 a 9 de la mañana y el programa de la tarde Su Mundo con el Pueblo de 4 a 6 de la tarde. Y entonces se aprieta con la cosa cuando llega aquí. En contexto. Sí, ya todos los niños de la mañana y de la tarde tienen que sentarse, porque ya cuando llegamos aquí los profesionales, los que somos los que le damos la cobertura real a Eso es discriminatorio. No, discriminatorio. Pero como que los profesionales. Pero como los profesionales. ¿Y en la tarde quiénes somos? A usted siempre le gusta picar a los demás compañeros. Ese elenco de la mañana es respetado. Ese elenco de la mañana es respetado. Y el elenco de la tarde. Y el elenco de la tarde. Muy bueno, muy bueno. Está clavado en el corazón del pueblo, ¿sí o no? Así mismo es. Y cada día más comprometido con el pueblo, que es la única línea política que sigue este canal, es el compromiso con el pueblo dominicano. Esa es la línea. ¿Y cómo que se dice allá en el programa de la tarde? Donde el pueblo tiene voz y participación.
Eso. Pues, así es. Bien. Pero nosotros tenemos la ventaja de que nosotros tenemos incluso, somos los que empujamos el periódico que más se está siguiendo, que más auge ha tomado ahora recientemente, la página, y es a través de nuestra página. Vamos a ver, señor director, Su Mundo Digital, ponga la portada de Su Mundo Digital, el periódico digital, que me enteré hoy de una cosa muy importante. Cuando usted toma un periódico de papel en la mano, se ensucia las manos de tinta. Claro. Pero cuando usted va a Su Mundo Digital... Y se contamina con plomo, además de eso. Con plomo, además, ¿verdad? Además de eso. Porque tiene plomo la tinta del Así periódico es. en papel. Pero cuando usted va a un periódico digital elegante como ese, con grandes noticias, que dice aquí en su parte superior, Padre Marino, ¿cómo es que dice? Ahí en Su Mundo Digital, donde decimos toda la verdad en las globales, Papa llama a periodistas a desarmar las palabras para combatir fanatismo y odio. Ajá. ¿Qué habrá querido decir el Santo Papa, el Santo Padre, cuando dice eso, Padre María? Es que estamos en una sociedad muy secularizada, cada día más con esto de la tecnología, la CIA y la independencia y la democratización de las informaciones. Cualquier gente dice lo que quiere. Entonces, todo lo que sea alimentar odios, fanatismos, él por eso usa esa palabra, desarmar. Mire, odio y fanatismo. Héctor, ¿y ese prieto feo que está en el periódico ahí? ¿Quién es ese prieto feo que está ahí? Ese es Juan Dionisio Restituyo, hermano mío, y sobre todo, no, yo quería ver si usted lo iba a atacar. Ese es un duro. No, ese es Juan Dionisio, una lumbrera. Así es. Yo lo he atacado, porque una vez que él me ex saltó diputado con al Congreso Nacional, dirigente histórico de izquierda. Sí, dice él, que también come con la derecha, porque eso no falla en la gente de la izquierda. Eso, tienen ese perfil. Ese perfil. La gente de la izquierda son terribles, porque usted lo ve que le venden una cosa a uno, así como el compadre suyo, pero que va, desde que llegan usted lo ve y se da cuenta. No hable mal de mi compadre en su ausencia. No, yo no hablo mal de su compadre. Porque si usted habla mal de mi compadre en su ausencia, usted tiene problemas conmigo personalmente. No, pero usted me dice. De modo que compórtese. No, que la gente de la izquierda son de izquierda. Y respete a la gente en su ausencia, ¿eh? No, fíjese, ellos hablan de mí siempre y yo soy normal. Además, yo soy un hombre de derecha. Yo le voy a decir la verdad en la cara, aunque no quiera. ¿Pero usted come con la izquierda? No, yo como normal. Come con la derecha. Con las dos, yo soy ambidiestro. Bueno, vamos a ver. Hemos creado un fondo de libertad para presos de la pobreza. Al día de hoy todavía yo no he entendido qué significa eso, donde tenemos un sistema con 27.500 presos que en su gran mayoría no están juzgados. No, Juan Dionisio trabaja con Roberto Santana en el programa que está implementando el presente gobierno, que tiene que ver con la mejora de las condiciones carcelarias. Y ahí lo que él anunció es que esa comisión especial, no recuerdo cómo se llama, que preside Roberto Santana, y que hay un grupo de profesionales capaces y talentosos trabajando ahí para establecer ese programa en la República Dominicana. Ya han avanzado, han creado un fondo para que los presos que no pueden pagar, a veces por 3,000 pesos, 4,000 pesos de una fianza, tienen años, 5 y 6 años. Él decía ahí en ese programa, yo lo vi, que hubo un muchacho que por 3,000 pesos que no pudo pagar estuvo 6 años preso en una prisión. Una cosa increíble. Entonces hay un fondo que se ha creado en ese organismo dirigido por el amigo Roberto Santana, ex rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, para colaborar en eso. Pero bueno, tenemos un momento de tristeza en América Latina y en el mundo, ¿verdad, Humberto? Así mismo es. Fallece un hombre de una condición moral única, el expresidente Pepe Mujica del Uruguay, que hoy, luego de su padecimiento, triste padecimiento, ya diagnosticado hace más de un año, un cáncer esofágico, le hizo metástasis y lamentablemente pues hoy desapareció del plano terrenal. Un hombre que demostró humildad, entereza, disciplina, carácter, que aún siendo presidente en los hospitales se sentaba a esperar su turno sin chofer. Hay una anécdota del presidente Mujica. Él tiene lo que nosotros llamamos aquí un Volkswagen cepillo, un cepillito. Sí. Se lo regalaron unos amigos en momentos en donde él tenía una situación económica crítica.
Y luego, al dejar la presidencia del Uruguay, le propusieron coleccionistas pagarles hasta $1 millón por el vehículo. En aquel momento dijo, no puedo, cepillo. Por el carrito, el cepillito. Él dijo, no puedo venderlo. Ahí está en pantalla, porque sería, ahí está en pantalla su carrito. Sería defraudar a mis amigos que en un momento de dificultad me los regalaron con tanto cariño. No puedo defraudar a mis amigos por nada del mundo. Y ese fue su vehículo de siempre. Humildad absoluta del presidente Pepe Mujica. Ejemplo para el mundo. Y siguió viviendo después de ser, durante la época de su presidencia, se quedó viviendo en su charola, en su casita de campo, con la misma humildad. En la chacra. La chacra, como sí. Yo dije. Chacra. La charola. Perfecto, en la chacra. Son ¿verdad? Perfecto. Quedó viviendo ahí grandes comunicadores del mundo y figuras del mundo asistieron. Ahí aparece él precisamente en un espacio de su chacra, una pequeña finquita, ¿verdad? Un conuco, ¿verdad? Sí. Donde él vivía y ahí cultivaba plantas, cultivaba frutos, viandas, flores, etcétera. Y eso hacía antes de ser presidente. Continuó siendo presidente en su mismo cultivo de flores y después se retiró con mucha humildad. Enfermó de cáncer hace ya algunos años. Esofágico, sí. ¿Verdad? Sufrió mucho. Sí, manejaba ahí. Perfecto. Mi compadre Freddy está desde la silla colateral. Si aquí estuviera otro asistente de producción, utilizaría aquí una cámara de esa que está ahí, le tirara un tiro, un paneo en ese fondo donde él se encuentra. Pero y la participación. No lo tiro de ayer, de los pies. No, hablamos de un tiro de cámara. Bueno. ¿Entiendes? Ayer fueron los tiros. Bueno, que ayer le tiramos cámara a él en su pañuelo de. Sí, en su pañuelo de. Le hicieron un close-up. De burgués, no de proletario ni de comunista. Le hicieron un close-up sino de burgués. Háganle su close-up a mi compadre ahí. Pero hay que prender las luces. Sí, hay que prender las luces. Porque si en las luces no. En esa parte del estudio, es verdad que tenemos que economizar luces, ¿verdad? Pero para una toma ahora. Pero venga acá. ¿Cómo es la cosa, Felipe? Miren, ahí está, compadre. Mírese qué elegante está usted. ¿No se está viendo? Ay, está bien él, pero bueno. Entonces, compadre, mire, aquí en el monitor que está enfrente, que tiene que verse. Mírese lo bien que está usted. Explíquenos el tema de la chácara desde ahí. Pero... Seguro no lo escuchan mucho ahí. Use este que está aquí. Mientras Freddy se va aproximando, sí. Para que la toma sea más correcta, yo creo que échate un poquito hacia acá, vamos a, ¿verdad? Para que divídalo entre ustedes dos. Explíqueme ahí, compadre, cómo es el tema de la vivencia de este hombre. Aunque tenemos un video de la BBC de Londres, ¿verdad? Con unas noticias importantes acerca de la historia de este hombre, pero yo quiero que sea mi compadre Freddy Aguasvivas, historiador histórico, quien haga una introducción. Dice producción, Freddy, que lo bueno fuera primeramente poner un poco del video sí, para que ustedes puedan dar algunas precisiones en lo que usted se acomoda, cómo se debe. De modo que si en el facitor de la mañana, ¿verdad? Del matutino, se sientan 5 en este que es más grande, porque no podemos caber 6. Claro. Y seremos 5 nada más. Una precisión breve antes de pasar al video. Hay que recordar que Pepe Mujica, en su visita a República Dominicana, a la República Dominicana, de hecho no quiso ser transportado en otro vehículo y hubo que traer el cepillo. Su cepillito. Se trajo hasta aquí. Y nosotros los que en ese momento hacíamos las coberturas vía desde Palacio y otras cosas, pues seguíamos ahí y salíamos y uno tenía que salir detrás del cepillo y la gente decía, pero ¿cómo es posible que un hombre de esta envergadura tenga que andar en ese vehículo? Por si se le quedaba el vehículo, empujarlo. Exacto. Mientras tanto, señor director, vamos a tirar ese trabajo especial preparado acerca de el expresidente José Mujica. Muere un hombre inteligente, audaz y político en la hermana República de Uruguay. Adelante, señor director. José Alberto Mujica Cordano, conocido como Pepe Mujica, murió
A los 89 años de edad, el ex guerrillero que gobernó Uruguay entre 2010 y 2015 asombró al mundo como el presidente más pobre. Vestía siempre de manera informal, conducía su Volkswagen Escarabajo celeste de 1987 y donó gran parte de su salario mientras fue presidente. ¿Qué es lo que le llama la atención al mundo? Que vivo con poca cosa, una casa simple, ando con un autito bien. Esas son las novedades que tiene el mundo para ver. Pero este mundo está loco. Este tipo de críticas al consumismo, sumado a su estilo austero y las reformas sociales que impulsó, como la legalización del aborto, del matrimonio igualitario y de la marihuana, lo convirtieron en una figura reconocida en América Latina y el resto del mundo. De hecho, su popularidad global es algo poco común para un presidente uruguayo, un país con apenas 3,4 millones de habitantes y donde su legado también genera controversias. A pesar de que muchos solían verlo como alguien ajeno a la clase política, Mujica nunca fue un outsider. Nació el 20 de mayo de 1935 en Paso de la Arena, un barrio popular de Montevideo, en una familia con ascendencia vasca e italiana, donde aprendió el amor por la política, la tierra y los libros. Entró muy joven en la política, militando en el Partido Nacional, uno de los partidos tradicionales de Uruguay, y el cual más tarde sería parte de la oposición de centro-derecha a su gobierno. Pero a medida que las movilizaciones obreras cobraron auge en los años 50, Mujica comenzó a decantarse por la acción armada. Ya en la década de 1960 participó en la fundación del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, una guerrilla urbana de izquierda que practicó asaltos, secuestros y ejecuciones, aunque él siempre aseguró que no cometió ningún asesinato. Inspirados por la Revolución Cubana, los Tupamaros plantearon una resistencia clandestina contra el gobierno uruguayo, que en ese entonces era constitucional y democrático, aunque la izquierda lo acusaba de un creciente autoritarismo. Durante este periodo fue capturado 4 veces. En una de ellas, en 1970, recibió 6 balazos y estuvo cerca de morir. Escapó 2 veces de prisión y una de ellas fue por un túnel junto a otros 105 presos tupamaros, una de las fugas más numerosas en la historia de las prisiones uruguayas. Cuando los militares uruguayos dieron el golpe de estado de 1973, lo incluyeron en un grupo de 9 rehenes tupamaros que amenazaron con matar si la guerrilla volvía a actuar. Durante los más de 14 años que sumó en prisión, fue torturado y sobrevivió en condiciones infrahumanas. Incluso solía decir que en ese tiempo conoció la locura de primera mano. Con el retorno de la democracia y tras aprobarse una ley de amnistía, Mujica fue liberado en 1985. 3 años después, creó el Movimiento de Participación Popular dentro de la coalición de partidos de izquierda Frente Amplio. A partir de ahí, comenzó a subir un escalón tras otro en el panorama político, llegando a ser uno de los políticos más populares de Uruguay. Fue diputado, senador, ministro de Ganadería y Agricultura durante el primer gobierno de izquierda de la historia de Uruguay y finalmente, en 2010, se convirtió en presidente. El país tiene que cambiar. Vivió 50 años postrado, jugando a la nostalgia, jugando a añorar a Maracaná. Ahora vamos a más. Tenía 74 años y para el resto del mundo aún era un desconocido, pero ya tomaba algunas de las decisiones que luego trascenderían fronteras. Por ejemplo, decidió seguir viviendo en su chacra en las afueras de Montevideo junto a su esposa, la también ex guerrillera y política Lucía Topolansky. Eran tiempos de triunfos para la izquierda latinoamericana, que tenía entre sus principales figuras al presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva y su par venezolano Hugo Chávez. Durante su mandato, con un contexto internacional bastante favorable, la economía uruguaya creció un promedio anual de 5,4%, se redujo la pobreza y el desempleo se mantuvo a niveles bajos. Y aunque Mujica predicaba austeridad, su gobierno también aumentó significativamente el gasto público, lo que amplió el déficit fiscal y llevó a sus opositores a acusarlo de despilfarro. Además, fue criticado por no haber podido revertir los crecientes problemas en la educación uruguaya, el cierre de Pluna, la aerolínea nacional, y el déficit millonario de la petrolera estatal ANCAP. Sin embargo, y a diferencia de otros gobernantes en la región, Mujica nunca fue acusado de corrupción o de socavar la democracia de su país.
Cuando terminó su gobierno, Mujica tenía un alto índice de popularidad doméstica, próximo al 70%, y fue electo senador, pero también dedicó parte de su tiempo a viajar por el mundo. No fue solo su imagen de hombre sencillo lo que lo catapultó a la fama internacional, sino también sus habituales reflexiones sobre la sociedad de consumo y el poder. Su discurso en Río de Janeiro, en la cumbre de la ONU sobre desarrollo sustentable, causó sensación en Internet. El desarrollo no puede ser en contra de la felicidad, tiene que ser a favor de la felicidad humana, del amor, arriba de la tierra, de las relaciones humanas, de cuidar a los hijos, de tener amigos, de tener lo elemental. Todo un éxito para un presidente que ni siquiera usaba las redes sociales. Por todo esto, recibió elogios de figuras como el Premio Nobel de Literatura peruano Mario Vargas Llosa. Fue ubicado entre las 100 personalidades más influyentes por la revista Time y Uruguay fue elegido País del Año por The Economist. Mujica se retiró de la política en 2020, aunque siguió dejando momentos y frases para el recuerdo. Y además transmitirle a las pibas y pibes de este país, a los jóvenes, que la vida es hermosa y se gasta, se va. Y el quid de la cuestión triunfar en la vida es volver a empezar cada vez que uno cae. José Alberto Mujica Cordano, conocido como... Bueno, señores, hemos tenido una gran lección de vida puesta en pantalla con don Pepe Mujica, un hombre que nació el 20 de mayo de 1935. Era Tauro de carácter, de templanza, por haber nacido justo ahí en el borde. Y es bueno decir que él nació en Montevideo, allá en Uruguay, en 1935 y lamentablemente hoy perdió la vida después de una larga lucha contra el cáncer. Pero políticos de esa naturaleza no abundan en el mundo y menos aún en América Latina, mi compadre Freddy. Sí mismo, es un ejemplo tremendo para la humanidad. Y sobre todo para América Latina. Yo quise intervenir porque yo tuve el honor de visitarlo ahí en su chacra y estar con él. Y él es una persona amena, sencilla. Teníamos una cita, nosotros andábamos en ese momento con el ministro de Educación, que era Carlos Amarante Baré. Él y yo tuvimos una cita con Mujica. Y en vez de recibirnos en oficinas y estaba en su chacra, y entonces se pudo comprobar que todo lo que decía el mundo sobre él era una realidad, porque ahí está con... pero este equipo de producción no hay otro igual en la televisión dominicana, solamente en su mundo TV. Señores, pero no habían pasado 10 segundos, 12 segundos cuando yo lo había mencionado. Entonces aquí todo está digitalizado. Producción no sabía que yo iba a hablar de eso. Lo que pasa es que producción cuenta con todo digitalizado y satélites que vuelan a la velocidad del sonido. Lo cierto es que ustedes ven cómo está vestido. Él estaba gaviado en un tractor, conduciendo él mismo, estaba arando una tierra, y entonces, como dice que como casi siempre las visitas llegan tarde, él no deja su trabajo para sentarse a esperar, él cuando llega las atiende. Pepe tenía ahí en ese momento unas botas llenas de lodo, y así se sentó. Ahí en ese momento nos brindó un whisky Johnny Walker. Lo disfrutó, compadre, entonces. Y los comunistas beben whisky, compadre. Sí, él bueno. Yo pensaba que los comunistas bebían romo barato, aguardiente lo que ustedes merecían ahí, porque los comunistas no beben whisky. Eso es de la burguesía. Eran las 11 de la mañana y él a sus visitas le brindaba un trago de whisky. ¿Etiqueta negra o etiqueta azul? Etiqueta negra. Johnny Walker. Sí. Y allá se acostumbra a darse sus petacazos para trabajar y para... Pero ¿qué pasa? Así mismo estaba Pepe con unas botas llenas de lodo y empezamos a hablar de política, de filosofía, y nos dedicó horas hasta que mientras hubo whisky hubo conversa. Porque es importante decir
que don Pepe, cuyo nombre correcto era José Alberto Mujica Cordano. Correcto. Cariñosamente don Pepe. Don Pepe. Era un intelectual, perdón, compadre, sólido. Sí, muy sólido. Un hombre que había leído, un filósofo, leído y con una filosofía de vida que había que escucarlo. Desde muy niño se interesó por la política y entonces se fue integrando a la lucha revolucionaria hasta que hubo una etapa en Uruguay que se formaron el movimiento de liberación nacional, los Tupamaros, que era una guerra de guerrilla, la mejor que se conoce, la más técnica. Porque fíjate, solo él se escapó 2 veces, de 3 veces que estuvo preso. Se escapó 2 veces. Míralo ahí de niño. Pero los Tupamaros hacían unos túneles y unas especialidades para evadirse de las cárceles que se hicieron famosos. Era una de las primeras guerras de guerrilla urbana que había en el mundo, porque la guerra de guerrilla en las montañas es muy fácil porque es difícil dar contigo, pero en las casas habitadas con tanta gente a tu alrededor, entonces él fue guerrillero de los Tupamaros, cayó preso, fue torturado y como decía este documental, muy instructivo, compadre, un documental muy escogido, sí, muy bien escogido, pues ese es un hombre, se parece mucho a Juan Bosch, o Juan Bosch se parecía a él. Tenían una similitud en los criterios éticos con que aplican la política, cómo intervienen en el quehacer político, con un grado de honorabilidad y patriotismo que los hace hombres especiales. Entonces, este Pepe Mujica es un ser humano maravilloso y, bueno, la humanidad pierde a un gran ser. Yo pienso, Padre Marino, que a pesar de que él fue comunista en su juventud, siguió perfectamente bien el consejo de don Pepe Figueres de Costa Rica y de Rómulo Betancourt de Venezuela, que expresaron que el joven que a los 20 años no fuera comunista no tenía corazón, pero que si después de los 45 seguía haciéndolo, entonces no tenía cabeza. Dios, sí. No, digo, perdón, compadre. Fue un izquierdista. Pero perdón, compadre. Le voy a decir por qué digo toda esto. Su vida. Pero le voy a decir por qué digo esto. Ya en su retiro, ahí donde él estaba, no comulgaba con lo que estaba ocurriendo en Venezuela. No, se oponía. Ni en Nicaragua. Ni comulgaba con el amigo Daniel Ortega en Nicaragua, porque él decía que la dictadura no era un sistema político donde la gente pudiera desarrollarse. Y a pesar de que él mantenía su formación de izquierda hasta el final, ¿verdad? La mantenía, él estaba en contra de las dictaduras. Yo pude montarme en el carrito Volkswagen ese que ustedes ven ahí en esos videos. Sí. Y es cierto, él iba al Palacio Nacional en su carrito, él manejando. Y cuando llegaba al palacio se parqueaba en su parqueo todos los grandes jipetones. Y ese carrito, él llegaba en su carrito manejándolo él. Llegaba policía a pararlo a veces y él se detenía muy humildemente. Entonces, antes de ser presidente, Freddy, él fue presidente del Senado de la República. Y llegaba montado al Senado en una Vespa, en un motor Vespa. ¿Usted recuerda eso? Sí. Y llegaba en su Vespa y se parqueaba, mientras los demás parqueaban sus jipetas y sus carros de lujo, él parqueaba ahí su Vespa, antes de ser en una Vespa. Y entonces, el carro se lo regalaron a algunos amigos. Pero él tenía su Vespa. Perdón, ahí tiene, compadre, mire ahí su motorcito. Es que este equipo de producción es lo último. Miren el motorcito Vespa de Pepe, y entonces... No, esta es la Vespa. Esa es la Vespa. En la otra es una Honda 50, sí, que parece que la toma prestada de alguien, sí, ¿verdad? Es Honda 70. Siendo ya presidente. 50. Pero su Vespa, que el anterior, si fuera tan amable, señor director, ese era el motor en el que él llegaba siendo presidente del Senado de la hermana República de Uruguay. Yo le voy a decir una cosa. Cuando nosotros fuimos, entre la conversación que dimos en su chacra ahí sentadito con un traguito de whisky, que era acogedor con el clima y usted saboreando su etiqueta negra. Claro que sí. Eso yo le doy ron barato de ese ron blanco. En ese momento,
El Uruguay necesitaba que Pepe volviera a ser presidente, porque él tuvo 4 años y se fue para su casa y se negó rotundamente. Sí. Era un demócrata, ¿eh? Se negó a continuar. Y cuando en ese momento nos decía, dicen que solo yo puedo ganar las elecciones. Pero es una visión errada de la política. Si se concentran en eso y no entienden que la política es dinámica, la dialéctica te va moviendo la historia. Y entonces empezaba a argumentar por qué no aceptaba. No. Cuando le decíamos yo, que soy muy observador de las encuestas, le digo, don Pepe, pero usted tiene 87% de intención de voto en ese momento. Dice, sí, pero si yo no voy, eso se reparte entre la fuerza progresista, todos esos votos. Y entonces así fue. Aparece una opción. Y así fue, compadre. Ahí vino, creo que este que murió ahora recientemente, el año pasado, pero bien, Tabaré Vázquez. No hay problema. Entonces, bueno, yo pienso que hay quería dar ese testimonio que yo estuve personalmente con él con mucha honra y es de mis grandes recuerdos. Hay que darle las gracias a mi compadre. Amigo de Chávez, amigo de Lula, amigo de Pepe. Pero no aprobaba lo que estaban haciendo los otros al final. Así es, no lo aprobaba. Lo que se descubrió también, doctor Ismael, es que en la izquierda se bebe whisky del bueno. Bueno, los izquierdistas dicen que es para que se acabe la bebida del imperio. Pero me gustaría decir brevemente sobre Pepe Mujica. Señores, es un disruptivo con un modelo coherente de austeridad que le tira en la cara, digamos, a la opulencia de los dirigentes que hemos tenido, aún en países pobres, que llegan pobres de misericordia. Y entonces, una vez llegan al poder, se alzan con la riqueza del Estado, del país. Entonces, yo creo que es un modelo a emular. Un hombre que hizo de la política y de la presidencia una especie de sacerdocio entregado con relación a lo que es su preferencia y su opción por los más pobres. Pero viviéndolo él de manera coherente. Como dijo Ismael ahorita, su esposa era tan militante y tan igualito a él, o sea, eran uña y dedo, porque la esposa tiene las mismas convicciones ideológicas, el mismo voto de Lucía Topolansky. Lucía, que lo recibió ustedes allá. Senadora. Lucía Topolansky, una mujer excepcional también. Lo acompañó toda su vida hasta el final, doña Lucía. Ahí está doña Lucía. Hasta se parecen de tantos años. Topolansky es un apellido. Guerrillera, torturada, apresada varias veces. Y ella es senadora actual de Uruguay. Tiene varios periodos. Mira, hay que señalar que Pepe Mujica, dentro de ese voto que hizo de humildad, de caminar con la gente, de irse de la mano con lo que la gente vive en cada uno de los pueblos del Uruguay, incluso cuando él salió prácticamente como un embajador de buena fe, que hizo una conferencia que fue llevada a varios países y él iba y daba los testimonios. Y la gente, esa era una de las preguntas más frecuentes. ¿Por qué usted nunca ha aceptado lo que la burguesía le ha planteado en muchas ocasiones? O sea, ¿cómo usted hace eso? Y nos recordó realmente aquella famosa frase que dijo el Papa Francisco en su momento, cuando él decía, usted no puede predicar cuando el ejemplo no es usted. Así es. Usted tiene que predicar enseñando cómo se vive, cómo usted pide a una gente sea austero cuando usted gasta, cuando usted despilfarra, y cuando usted en este momento lo que necesita es mostrarle cómo debe sobrevivir el otro a través de un método de igualdad, no como se había vivido en otros países. Bueno, yo creo que le hemos hecho un histórico de reverencia a este grande hombre de América Latina, don José Pepe Mujica. Sí, señor. Nos hace seña de que tenemos que pasar brevemente por publicidad. Y cuando regresemos, entonces, yo quiero que toquemos un tema neurálgico en los minutos que nos puedan quedar de este programa, ¿verdad? De este espacio, que tiene que ver con el tema de la inmigración haitiana en la República Dominicana y la violación a nuestra ley migratoria, como lo vamos a destacar. Y el abuso. Adelante, señor director. Yo pienso que debemos pasar ahora al tema migratorio en el tiempo que nos queda, que sé que es un poco corto, pero me gustaría, si el señor director nos pone un video que tenemos ahí, para que podamos ver esta situación que se presenta en un barrio cualquiera
de la República Dominicana. Adelante, señor director. De poblar, de tanto inmigrante, porque estamos hartos de eso. Tienen que sacar los toditos ya. Hermano, una preguntita. El tema del haitiano, ¿quién lo trabaja? Ayer que lo lleven todo, mi hermano. Todo. Que no queden uno. Aquí lo que es lo migratorio es lo que están haciendo saco de lío y saco de problemas. Que creen que República Dominicana es de ellos. Que se lo lleven todo. Ojalá y venga el presidente y mande un decreto. Que se arme la tribulación, la guerra. Claro, póngame la vuelta. Okay. ¿Qué usted dice el tema del haitiano, quién lo trabaja? No, imagínese, mi país, que hay que sacarlo todito, porque en verdad no tienen azotados, en toda la esquina, que usted vaya, uno allí, en toda la esquina no tienen azotados ya. Uno no le puede decir nada. Hasta la casa y el apartamento lo tienen cogido todito, dime tú. Hay que sacarlo para afuera, porque no puede. Emigración ha venido para acá, para la otra banda. Ellos han venido un par de veces, pero hacen un bulto y ya, y entonces se lo llevan y vuelven otra vez. Porque dime tú, que se lo lleven y lo dejen para allá, que no le cobren cuarto. Porque migración viene los miércoles. Claro. Los miércoles no hay un haitiano afuera, tanto esto escondido. Se tiran yo no sé para ellos saben el día que vienen para esconderse, no tienen avisado. Jueves, ellos tienen que tirarse a las 4 de la mañana, a las 3 de la mañana a la casa de ellos, toda la casa, rebuscarlo y sacar hasta los niños que estén ahí. Esto es, que República Dominicana es nosotros, a las 3 de la mañana. Esa gente están esperando que ya lo trabajen. Oye, motoconcho, te va. Voy a la entrevista, yo la quiero ver. El Miguel TV. El Miguel TV. Sí. Hermano, ¿qué nos dice del tema del haitiano, quién lo trabaja? Bueno, manito, ¿qué te digo? Es un abuso que tienen también con ellos mismos, pero ¿qué te puedo decir? Son gente que vienen aquí a trabajar, pero también si no se organizan con sus papeles o algo, no están en nada, ¿tú no crees? 10 años, 20 años trabajando para acá, y cuando lo están buscando, están huyendo porque nunca se han hecho diligentes por los papeles. Eso no se puede, ¿tú no crees? Y usted como motoconcho, ¿cómo ellos están actuando aquí en los trabajos? Y en migración. Miren, ahí estamos viendo en la otra banda de Higüey un fenómeno que yo quiero que veamos y apreciemos. La parte introductoria de este video es un joven que anda recogiendo información entre los dominicanos acerca de cómo ellos sienten que está afectando la otra banda, ese barrio importante de la provincia de Altagracia, la presencia desorganizada de los haitianos en la comunidad. Y ya ustedes vieron el testimonio de los dominicanos, el sentimiento de los dominicanos, pero todos explican que es como resultado del desorden de la presencia haitiana en esa provincia. Eso finalmente terminó en el tema de Friusa, que conllevó una caminata desde diferentes partes del país hacia llegar el tema de Friusa, ¿verdad?, allá a Higüey, para levantar protesta por la haitianización desordenada en el marco de esa provincia. Si la dirección del programa puede ubicarnos algo acerca de lo que pasó en Friusa, para que podamos tener una imagen visual, ¿verdad?, del nivel del desorden al que llegamos, comenzando por los jóvenes que ahí hablaron, debemos decir que hubo un tremendo descuido con el tema de la inmigración irregular en la República Dominicana, al extremo de convertirse en un negocio al que le sacaban pingües, beneficios, las propias autoridades de migración y las propias autoridades policiales, de acuerdo a testimonios que tenemos nosotros aquí en este canal de televisión, Padre Marino. No sé qué tiene usted que decir para eso. No, claro, hay un tema que ha sido sistémico. O sea, aquí no ha habido una seriedad para enfrentar el tema. Entonces, lo que han tomado el tema haitiano lo toman a veces para distraer, pero a profundidad no han querido enfrentar el tema como es. Y por más directores que pongan o no pongan, hasta ahora yo creo que es necesario que la sociedad dominicana se reúnan, las fuerzas vivas, para plantear una situación que sea, digamos, que lo primero tiene que ser humano, todo. Humano, y que tiene que estar bajo lo que es el imperio de la ley para que se reorganice esta situación.
Lo que se necesiten que estén, lo que no se necesiten que vuelvan a su país. Porque cada país está llamado a aplicar sus propias leyes, pero que las respeten los propios dominicanos que se han convertido ahora mismo en negociadores de esta situación. Padre Marino, hay otra cosa peor. En los últimos días se ha visto cómo migración ha ido y ha acudido, y yo soy incisivo en esto, a los comercios asiáticos, chinos, donde hay una cantidad de empleados indocumentados haitianos. Ahí nosotros nos hacemos la pregunta. Las 15 propuestas que había para reformar el proceso migratorio del país, que había porque no se ha cumplido. Bueno, pero se está cumpliendo. Óiganme, cuando se cumple realmente una ley, una propuesta, cuando se cumple realmente, no se puede ser tan permisivo que sea la reincidencia, el carácter que prime sobre lo que se estipula una ley. Porque cuando usted va a un chino hoy y va otra vez mañana y vuelve pasado mañana y sigue habiendo reincidencia en la contratación de ilegales haitianos en nuestro país, entonces nos están pasando por encima. Están violentando las leyes dominicanas. Ojo con esto. Ojo con esto. Ojo con esto. Hay algo que nosotros tenemos que señalar. Lo primero, aunque nosotros hemos señalado cada vez, y en eso le di la razón al padre Marino, cuando él dice que hay cosas que hay que señalar, es una realidad. En algo le doy la razón al padre Marino. Yo le doy la razón al padre Marino. Siempre ataca al padre Marino, no sé por qué. Lo que pasa es que si usted tuviera algo personal contra el padre Marino. Pero usted no quiere que yo diga lo que voy a decir aquí. No, lo que yo quiero es que el padre Marino me lo trate diferente. Usted golpea al padre Marino, no sé por qué. Porque en este caso es una realidad. Mire, aquí se ha estado trabajando, por eso me sorprende que Humberto me diga a mí que dónde están las 15 medidas cuando se han estado aplicando todas. En las últimas semanas, tan pronto se comenzó desde el día 24 de abril, que se comenzó a aplicar las 15 medidas, se ha estado llevando al pie de la letra. Cada una de las 15 medidas se han estado aplicando tanto en los hospitales, en los comercios y en otros lugares. Ahora, aquí hay que decir que, como dijo el padre Marino, que hay que entrar en un proceso de regularización, que más temprano usted y yo estuvimos hablando del tema de lo que había hecho Danilo Medina, que lo engañaron a Danilo Medina con el tema de la aplicación de la ley 168-13, que fue el proceso para la regularización de haitianos, donde inscribieron 237,000 y se falsificaron 19,000 documentos y hubo que parar el proceso. Lo que pasa se falsificaron los documentos. Entonces, es lamentable que aquí nos estén hablando de humanitarios, de las cosas humanitarias. Yo, por ejemplo, le puedo decir a usted que humanitariamente tuve que pagar en el día de hoy, en la mañana. Ahí va, Marino, ahí va. Oiga, en el día de hoy, en la mañana, tuve que pagar 16,000 pesos por el cristal delantero de mi vehículo, porque los humanitarios de aquel lado, que parece que es el infierno que tenemos al lado, es el maldito país que está ahí al lado, que debería hundirse. No. Usted ve que aparece, y no me venga, padre, a decirme que lo va a defender. Es que si rompieron, rompieron el cristal de allá porque a usted le cierran la entrada. A usted le cierran la entrada. Nosotros no somos Haití. No, pero a nosotros nos cierran la entrada. Entonces son violentos. Oye, son violentos con nosotros. Por eso es que yo no estoy de acuerdo. Nunca voy a estar de acuerdo con los estúpidos que usted ve por ahí, de la gente de los derechos humanos, de la misma iglesia y de un grupo de lambones que aparecen por ahí, que usted lo oye hablando de que hay que ser humano. Pero humano de qué diablo, si usted ve que viven acabando con todo. ¿No ve lo que pasó aquí? Con que uno tiene que indignarse cuando uno ve resultados como estos, de gente que quiere cuestionar y decir que hoy, cuando en 25 o 30 años aquí no se había hecho lo que se ha hecho en los últimos 6 meses, cuando se están aplicando las 15 leyes, cuando se está deportando a todo aquel que está indocumentado, no solamente a los haitianos, porque también es otra cosa, que aquí tenemos a un grupo de dominicanos traidores a la patria, que se le importa lo que pase con este país, y lo que le importa es lo que se puedan ganar, la coima que se buscan. Héctor. Y las ONGs, que padre, usted me va a excusar, Héctor, porque la gente de la iglesia viven apoyando eso. Vamos a poner un video, ya que Héctor no me cede la palabra. No, le estoy cediendo la palabra ahora. Un video donde se vea que Danilo Medina intentó y en lo engañaron. En un momento determinado hizo una inflexión. Claro. Y miren ustedes lo que dijo. Mandó a cancelar el asunto. Adelante,
Este proyecto de nación consiste en tener fronteras propias, seguras y estables, para proteger a nuestra gente, para proteger nuestro patrimonio, pero sobre todo para proteger nuestro territorio. Entendemos que para ser buenos vecinos, para respetarse y aún para colaborar, es necesario también tener claro dónde empieza una casa y dónde termina la otra. Llevamos tiempo prestando especial atención a la protección de nuestro territorio y a que el tránsito en nuestra frontera esté sujeto al imperio de la ley, a las mismas leyes que establecen todos los países del mundo para sus fronteras, con total transparencia y con respeto a los tratados internacionales, pero con total soberanía e independencia. Cuando hablo de tener fronteras íntegras, me refiero a tenerlas por tierra, mar y aire. Eso supone reforzarlas todas, incluyendo los más de 300 kilómetros de frontera porosa por tierra al oeste del país. Por eso, este 2018 vamos a redoblar los esfuerzos de los últimos años. Y para eso vamos a coordinar a todas las instituciones que trabajan en la frontera, brigadas del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, el CESFRON y la Dirección General de Migración, para que hagan valer la ley dominicana en la frontera. Además, próximamente adicionaremos a la frontera 900 soldados de la Fuerza de Seguridad. Con esta cifra, duplicaremos las fuerzas en nuestra frontera, sobre todo teniendo en cuenta que estos efectivos han sido especialmente formados en la academia y que estarán sujetos a medidas estandarizadas para evitar cualquier mala práctica. Su misión será vigilar todos los cruces informales e informales que comunican ambos países en cada punto de revisión, en cada control de carreteras, en los mercados binacionales y en los caminos vecinales. También sumaremos de inmediato 50 nuevos vehículos militares todoterreno, a lo que se sumarán en el mes de mayo 3 helicópteros y 40 vehículos más todoterreno. De la misma forma, incrementaremos el patrullaje costero en la zona comprendida entre Manzanillo y Puerto Plata, así como la comprendida entre Pedernales y Barahona. Y reforzaremos puntos por donde fluye el mayor número de personas, como es el número de Asua y el cruce de Jicomé. De nuevo, la tecnología será de gran utilidad. Desplegaremos en la frontera... Yo pienso, señores, que el licenciado Danilo Medina, a quien estoy convencido, mi compadre Freddy, que poca gente se atreve a ponerlo a hablar por televisión hoy de manera pública y de forma responsable como lo hemos hecho nosotros. Quiero que le hagan un close-up, si fuera posible, o una toma a Freddy Aguasvivas, uno de los productores de este programa En Contexto. Yo acusé a mi compadre Freddy en un momento determinado de haber sido el culpable de la reelección de Danilo Medina. Pero no fue diferente. Fue porque así. Él fue que montó la reelección de Danilo Medina. A contrapelo de Danilo Medina, que en principio decía que no. La montó el PLD. Yo era un soldadito. Nos dejaste montado en ese gancho. Pero ¿quién inició como soldadito ese discurso de reelección de Danilo Medina? ¿Fue usted? Bueno, nosotros tuvimos que visitar a mucha gente en el interior del país con un discurso político para ver qué tal conformábamos una táctica de alianza interna que nos llevara a Danilo a la reelección. Yo quiero decir aquí. Y eso funcionó positivamente. Claro. Pero hay que darle los méritos también a Carlos Marante Baré, que era la persona que más ahínco tenía para que se produjera la reelección de Danilo. Sí, pero en su caso entiendo que fue una actuación de desprendimiento total, que no fue como en el caso de otras personas que perseguían un objetivo, y no quiero caer en detalle porque el tiempo que nos queda de programa es muy corto. Pero yo quiero decir aquí, en beneficio de Danilo Medina, donde quiera que se encuentre,
que hoy yo lo reputo, excepto la actuación de alguna gente que lo traicionó. Sin duda, para que el pueblo dominicano sepa que somos responsables y que robaron de manera asquerosa en la parte final de su gobierno, pero quiero decir en beneficio de Danilo Medina, como presidente de la República, que yo pienso que él hizo un gran gobierno. Ahora bien, él habló ahí acerca de las medidas que iba a tomar para limitar y regular el tema de la presencia haitiana desorganizada en la República Dominicana, en uno de los momentos más difíciles, cuando todos los organismos internacionales y las ONG y otras entidades atacaban abiertamente en todos los escenarios a la República Dominicana por el tema haitiano. Dando un salto histórico, debo decir que el presidente Luis Abinader hay hoy que sacarle también su comida aparte, y ahí coincido con Héctor, porque el presidente ha escuchado el sentir de esos jóvenes que vimos hace un rato allá en la otra banda de Higüey, y el sentir del pueblo dominicano, y le ha metido carácter al tema haitiano. Y me consta a mí, porque estoy trabajando en una comisión al respecto, que el presidente tiene todo el interés de ver cómo podemos nosotros embridar, lograr resolver el tema de esta inmigración haitiana desorganizada. Todo el mundo sabe que la República Dominicana va a tener la presencia haitiana. Lo que queremos es que esa presencia sea en la cantidad que el país necesite, Padre Marino, y que sea de forma organizada, donde esta gente puede estar de forma legal, identificada, porque no podemos tener en el país gente que usted realmente no sabe ni cómo se llaman, ni qué número de documento de identidad tiene, como está pasando en este momento en nuestra nación. Dentro de las medidas que el presidente está tomando, hay una medida que tiene que ver con el control en los hospitales. Sí, señor. Porque un diseño que hicieron sectores importantes que querían dañar la etnia, la fisonomía de la República Dominicana, que es una nación fundamentalmente de mulatos y de algunos blancos, y el presidente tomó carta para evitar que esa guerra pacífica a través del vientre de las haitianas produjeran, como está pasando en la frontera, que de cada 100 niños nacidos, 56 estaban siendo haitianos. Eso no podía continuar así en forma definitiva. Por eso yo quiero pedirle el video 7 al señor director para que veamos lo que está pasando en este momento. Repito, gracias a la actuación responsable que está haciendo desde su gobierno el presidente Luis Abinader. Y en ese orden hay que decir que hay que sacar al presidente, Héctor, su comida aparte, como dice el pueblo. Es decir, hay que reconocerle que está empuñando el tema haitiano con responsabilidad. Vamos a ver con ese video lo que está pasando en este momento. Adelante, señor director. Señores, lo que ven a mis espaldas es la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia. Vamos para allá a ver si es verdad que el cuento cambió, a ver si es verdad que ya las parturientas de origen haitiano no están usando los servicios de este hospital público. Vamos a ver esto. Y así luce la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia a casi un mes de la implementación del protocolo de migración que exige documentación legal a las parturientas, especialmente a las de origen haitiano. Aquí está todo vacío, las pocas personas que hay esperando a sus parientes son dominicanas. Dicen ellas que se sienten bien porque ya pueden recibir el servicio de manera organizada y que todo está tranquilo, sin caos y sin desorden. Asimismo, conversamos con un camillero del hospital y él nos cuenta su parecer de esta nueva medida. Está mejor, se ve mejor porque, imagínate, no está ese molote y esa vaina, todo por la regla. Que no había cama para la parturienta dominicana, la mayoría la desviaban para otro lado
Bueno, todos los asientos llenos, 80 y pico, conté yo una noche. Digo, problemático, mal agradecido. Después que usaban los servicios de la maternidad se iban diciendo que esto no servía, que era una mierda. Ahora está todo diferente aquí ahora. Antes no, pero ahora sí. Ya cogían todas las camas y todo el servicio aquí y ya estamos bien porque ya no están. Y que siga siendo así mismo el hospital. Excelente servicio ahí. Aquí se ve tranquilo porque hay poca gente, ya solamente habemos dominicanos. Muy diferente. Muy bien. Bueno, hemos tomado esa imagen. Claro. Que es una imagen desinteresada y que dice lo que está pasando en este momento en los hospitales públicos y en las maternidades. ¿Qué usted piensa, padre Marino? No, pienso que a nivel de derecho internacional hay dos temas que hay que tenerlo muy en cuenta siempre, que es el tema del derecho a educación que tiene todo ser humano, un derecho internacional, y a la salud. Entonces yo pienso que esas medidas que se van tomando, no podemos caer en el gancho del maltrato. Yo pienso ¿Pero en cuál gancho y cuál maltrato? Están haciendo medidas importantes para humanizar los hospitales, pero le están dañando un gran negocio a un grupo de gente que son los que se están beneficiando, porque es un negocio. Lo que hay es, contratan allá, pagan en dólares para venir aquí, o sea, están dañando un gran negocio. A la iglesia, a las ONG le están dañando los negocios. Óigame, no, a las iglesias no. A la iglesia, a la ONG. Esa muchacha no es una youtuber famosa. Una youtuber que fue a grabar para constatar la realidad que se vive en los pero hospitales. Está presentando no, pero no de una sola muestra. De hecho, es mucho. No vi el nombre ahora mismo. Es una muestra. Lo importante es que no había interés político en la muchacha. Simplemente fue objetiva. Que como estamos usando el video, de decir su nombre para que se sienta... Teresa, ok. Me dijeron que era Teresa. No, porque como estamos usando su video, ya esto es muy delicado. Ahorita trae algo así aquí. Teresa es parte de esta producción. Claro, mire, una cosa rápida ya para nosotros cerrar. Porque quedan 30 segundos. No, Héctor, estamos sobre el tiempo. Si lo dejamos usted coge 10 minutos. Espérese. No, pues está bien. Vamos a Yo creo que lo que tenemos que hacer nosotros. Vamos a apoyar al padre Marino ahí. Espérese. Lo que creo que tenemos que hacer es lo siguiente. Mañana, en la próxima entrega que vamos a hacer, vamos a traerle al padre Marino la ley 28504, que es la ley de migración de la República Dominicana. La veamos en detalle. Para que la veamos en detalle y para que nosotros entonces podamos explicarle al pueblo dominicano si las medidas que se están tomando son contrarias o son respetando la ley de la República Dominicana. Y entonces ahí ya Héctor, que quería comenzar con usted a dialectar, pero lo tuvimos que parar, podrá expandirse con una hora, ¿verdad? Por delante de tiempo. Obviamente, yo debo decir aquí que en el cierre de este programa estoy en contra del padre Marino y estoy a favor de Héctor en lo que respecta al tema de que tenemos que regular la presencia haitiana, específicamente haitiana en la República Dominicana, porque ese desorden no puede ser. Claro que no. Yo también estoy de acuerdo en eso. No podemos seguir en eso, violentando la historia de lo que fuera, de cómo nacimos nosotros por estar cargando con esta gente que viven jodiendo a uno. 16,000 gasté hoy en el cristal delantero de mi vehículo. Está dolido. Unos haitianos que hacen aquí lo que le da su gana. Entonces el padre Marino no vaya para allá con la humanidad. Así, mañana continuamos sobre el tema. Como el tema concluido, hay que hacerlo como cada espacio que cerramos diciendo que Dios bendiga a cada hombre y a cada mujer nacido en la República Dominicana, pero sobre todo que Dios bendiga a esta gran patria que Duarte, Sánchez y Mella nos han legado. Sin haitianos. Amén, amén. Amén, amén. Amén.